La Iglesia del Nuevo Pacto no tiene altares. Conceptos más arraigados dentro de gran parte del cristianismo institucional es la existencia de altares en los lugares comunes de reunión. Se habla de pasar al altar, ministrar en el altar, levantar un altar o servir en el altar. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente las Escrituras, descubrimos que el concepto de altar pertenece al sistema del viejo pacto y no a la realidad espiritual del nuevo pacto. La iglesia primitiva no construyó altares físicos, no los necesitó. El nuevo pacto introdujo una transformación radical. Ya no existe un lugar sagrado donde se ofrece sacrificio material, porque el sacrificio perfecto ya fue realizado una vez y para siempre. En las escrituras hebreas, el altar era el centro del sistema sacrificial. Allí se ofrecían animales, granos, vino e incienso. El altar estaba íntimamente ligado al sacerdocio levítico y al templo. Altares patriarcales. Los patriarcas levantaban altares como señal de encuentro con Dios. Noé, por ejemplo, edificó un altar después del diluvio. Lo encontramos en Génesis 8:20. Abraham levantó varios altares en su peregrinación. Génesis 12:7 al 8, 13:18. Isaac y Jacob también edificaron altares. Génesis 26:25, 35:7. Estos altares eran ocasionales y simbólicos, no representaban todavía un sistema religioso organizado. El altar mosaico, con la ley dada a Israel, el altar pasó a formar parte de una estructura oficial de culto. Existían principalmente el altar del holocausto, ubicado en el atrio del tabernáculo. Allí se derramaba sangre continuamente. El altar del incienso, ubicado dentro del lugar santo, representaba la intercesión sacerdotal. Todo el sistema dependía de sacerdotes, sacrificios, templos, sangre animal, fuego continuo y altares materiales. Sin altar no había sacrificio, sin sacrificio no había sistema levítico. El problema es trasladar sombras del viejo pacto al nuevo pacto. Muchos sistemas religiosos modernos tomaron elementos del viejo pacto y los trasladaron artificialmente a la iglesia. Templos físicos, sacerdocios jerárquicos, vestimentas sagradas, púlpitos separados y altares. Pero el nuevo pacto no funciona mediante sombras, sino mediante cumplimiento. Pablo enseña claramente, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del ungido. Colosenses 2:17. El sistema veterotestamentario apuntaba hacia una realidad mayor. El sacrificio perfecto abolió los altares terrenales. La carta a los hebreos destruye completamente la necesidad de altares físicos dentro del pueblo del nuevo pacto. Porque el problema del viejo pacto era la repetición constante de sacrificios, pero el ungido, Jesús, ofreció un solo sacrificio eterno. Hebreos declara, pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Si el sacrificio fue definitivo, ya no se necesita altar, ya no se necesita sacerdocio levítico, ya no se necesita sangre animal y ya no se necesita templo ritual. Todo esto terminó en el cumplimiento del nuevo pacto. El verdadero altar del nuevo pacto. El nuevo pacto sí menciona un altar, pero no físico. Hebreos 13:10 dice,
tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Aquí el altar no es una estructura material. El contexto muestra que el propio ungido y sus sacrificios son la realidad espiritual a la cual apuntaban todos los altares antiguos. El creyente no se acerca a un mueble sagrado, se acerca directamente a Dios. La iglesia primitiva nunca construyó altares. El libro de Hechos jamás describe altares cristianos, sacerdotes cristianos sacrificando, lugares santos, ni rituales levíticos adaptados. Las reuniones eran simples, en casas, alrededor de mesas, con comunión, enseñanza, oración y participación mutua. La centralidad estaba en la vida del Espíritu y no en objetos sagrados. La mesa reemplazó al altar. Esto es profundamente importante. El centro de reunión del nuevo pacto no es un altar de muerte, sino una mesa de comunión. El altar pertenece al sistema de sacrificios. La mesa pertenece a la familia. Por eso Pablo habla de la mesa del Señor, 1 Corintios 10, 21. No habla de altar cristiano. La cena del Señor no reproduce sacrificios, proclama un sacrificio consumado. Está y existe el peligro del regreso al sistema antiguo. De hecho, está latente como mucha gente parece que volviera o le gustara o fuera atraída al viejo pacto y al sistema religioso. Cuando la iglesia vuelve a los altares físicos, muchas veces también vuelve a la separación clerical, la dependencia de intermediarios, el ritualismo, el emocionalismo religioso y la idea equivocada de que Dios habita especialmente en ciertos lugares. Pero el nuevo pacto enseña otra realidad. ¿No sabéis que sois santuarios de Dios? Repite 1 Corintios 3:16. Ahora el templo es el pueblo. La presencia ya no está confinada a edificios. El significado moderno de pasar al altar, la expresión contemporánea de pasar al altar, no aparece en el nuevo pacto. Históricamente, los llamados altar calls, es decir, llamados al altar, surgieron muchos siglos después, especialmente en movimientos evangelísticos modernos. No provienen de la práctica apostólica. El problema no es invitar al arrepentimiento. El problema es usar lenguaje y conceptos sacerdotales que el nuevo pacto nunca estableció. El acceso directo reemplazó al sistema sacerdotal. El velo fue rasgado. Todos los creyentes tienen acceso directo al Padre. Así que, como dice Pablo, así que hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ya no existe un lugar físico exclusivo. El acceso ahora es espiritual. La iglesia del nuevo pacto no necesita altares porque ya no necesita sacrificios repetidos. El sacrificio perfecto ya fue realizado. El altar antiguo terminó su función cuando el ungido consumó la obra definitiva. La iglesia no gira alrededor de piedras sagradas, muebles rituales ni estructuras ceremoniales. La iglesia gira alrededor de una persona y es una persona viva. El centro ya no es un altar de sacrificio. Los altares están estrechamente relacionados con la religión y el paganismo. Los altares han estado históricamente ligados a la idea religiosa de mediación entre el hombre y las deidades. En prácticamente todas las civilizaciones antiguas, el altar funcionó como un punto de contacto ritual, donde se ofrecían sacrificios, sangre, alimentos, incienso o incluso vidas humanas para obtener favor espiritual.
Por eso, el concepto de altar no nació con Israel, existía mucho antes en las culturas paganas. Los altares en el paganismo. Las naciones antiguas levantaban altares para sus dioses: Egipto, Babilonia, Canaán, Grecia, Roma y prácticamente todos los pueblos antiguos. Los altares eran el corazón de sus sistemas religiosos. Allí se realizaban sacrificios, rituales, invocaciones, pactos y ceremonias sacerdotales. Muchas veces estaban asociados con templos, imágenes, idolatría, prostitución ritual y sacrificios humanos. Por eso Dios constantemente ordenó a Israel destruir los altares paganos. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas. Éxodo 34:13. Y también destruiréis enteramente los lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses, y derribaréis sus altares. Deuteronomio 12, 2 y 3. El altar era el símbolo visible de un sistema religioso. Israel también tuvo altares, pero temporales. Dios permitió altares dentro del viejo pacto, pero esos altares no eran el propósito final. Formaban parte de un sistema pedagógico, es decir, un sistema de enseñanza para apuntar a lo que vendría, y profético, de algo que hablaba que pasaría más adelante, y que apuntaba al sacrificio definitivo del ungido. Cuando a Israel se le ocurrió hacer altares que no fuesen para Yahvé y por mandato de Yahvé, Israel sufrió las consecuencias. Hebreos enseña que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Es decir, los altares del viejo pacto eran figuras temporales, no eran la realidad eterna. El nuevo pacto elimina el sistema religioso sacrificial. Con la llegada del ungido terminó el modelo basado en templos sagrados, sacerdocios terrenales, sacrificios repetitivos y altares físicos. El nuevo pacto no establece nuevos altares cristianos. La Iglesia Apostólica nunca construyó uno, porque regresar al altar físico implica, en cierta medida, regresar al concepto religioso de mediación material, pero el nuevo pacto enseña acceso directo al Padre. El contraste entre religión y vida espiritual. La religión normalmente necesita lugares sagrados, objetos sagrados, jerarquías visibles, rituales y altares. En cambio, el nuevo pacto traslada todo hacia una realidad espiritual y viviente. El creyente mismo pasa a ser morada de Dios. Por eso el centro ya no es un altar, un templo ni un sacerdote humano. El centro es el ungido viviendo en su pueblo y con su pueblo, por supuesto. El peligro de cristianizar elementos paganos religiosos. A lo largo de la historia, muchas prácticas religiosas paganas fueron absorbidas y adaptadas externamente al cristianismo institucional. Entre ellas, templos monumentales, sacerdocios especiales, vestiduras rituales, incienso ceremonial y altares físicos y quién sabe cuántas otras cosas más. Aunque se les cambió el lenguaje para que pareciera más espiritual, muchas veces se conservó la lógica religiosa antigua, la idea de que ciertos hombres, lugares u objetos poseían una cercanía especial con Dios. Sin embargo, el nuevo pacto destruye esa separación. La cruz terminó el sistema de altares. La muerte del ungido no inauguró un nuevo altar terrenal. Terminó definitivamente con ellos. Por eso el velo del templo se rasgó. Aquello anunciaba el fin del sistema sacrificial y del acceso restringido. Desde entonces,
No existe altar santo en la tierra, no existe lugar más santo que otro, no existe mediador humano entre Dios y los hombres. La comunión ahora es directa y espiritual. Los altares estuvieron históricamente ligados tanto al paganismo como al sistema religioso del viejo pacto. El altar y el púlpito tienen origen pagano. Tanto el altar como el púlpito, tal como se conocen en gran parte de los sistemas religiosos modernos, poseen antecedentes profundamente relacionados con las estructuras religiosas paganas y con modelos de mediación jerárquica ajenos a la simplicidad de la Iglesia apostólica. La Iglesia primitiva no se organizó alrededor de altares ni de plataformas sagradas, elevadas, desde donde una élite domina la reunión. Las reuniones del nuevo pacto eran participativas, familiares y centradas en la comunión del cuerpo. El púlpito y la separación clerical. El concepto moderno de púlpito como plataforma dominante, elevada y centralizada tampoco aparece en las reuniones apostólicas. En muchas congregaciones el púlpito funciona simbólicamente como centro de autoridad, lugar sagrado, trono ministerial y punto de control de la reunión. Pero las reuniones primitivas eran mucho más horizontales y participativas. Pablo describe reuniones donde cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación. 1 Corintios 14:26. Eso es incompatible con un modelo donde una sola persona monopoliza constantemente la participación. Influencia de modelos religiosos y filosóficos. Con el paso de los siglos, especialmente después de la institucionalización del cristianismo, comenzaron a incorporarse estructuras provenientes de templos paganos, modelos imperiales romanos, sistemas sacerdotales y escuelas filosóficas griegas. Entonces aparecieron progresivamente plataformas elevadas, tronos episcopales, separación entre clero y pueblo, liturgias rígidas y espacios considerados más santos que otros. El púlpito pasó a simbolizar autoridad vertical. El altar pasó a simbolizar sacralidad ritual, pero ninguno de los dos era el centro de la vida de la Iglesia apostólica. La mesa reemplazó al altar. El nuevo pacto desplaza el eje desde el sacrificio hacia la comunión. Por eso el lenguaje apostólico enfatiza mesa, cuerpo, comunión, participación mutua y edificación conjunta. No existe en el nuevo pacto una instrucción para construir altares cristianos, púlpitos sagrados ni escenarios sacerdotales. La centralidad ya no está en muebles religiosos, está en la presencia del ungido en medio de su pueblo. El nuevo pacto derriba las divisiones especiales. El sistema religioso necesita escenarios, zonas sagradas, distancias, jerarquías visibles y objetos reverenciados. Pero el nuevo pacto elimina progresivamente esas barreras. El velo fue rasgado, el acceso fue abierto, la presencia de Dios ya no habita en construcciones hechas por manos humanas. En conclusión, el altar y el púlpito, entendidos como centros sagrados de mediación religiosa y autoridad clerical, no provienen del modelo sencillo y orgánico de la Iglesia apostólica. Sus raíces históricas están más relacionadas con sistemas religiosos paganos, estructuras sacerdotales antiguas y modelos institucionales posteriores. La Iglesia del Nuevo Pacto no fue edificada alrededor de altares ni plataformas sagradas.
fue edificada alrededor de la vida del ungido, manifestada en un pueblo que participa, comparte y tiene acceso directo al Padre. En el próximo video hablaremos de la iglesia del nuevo pacto y verán que no tiene ungidos especiales. Los espero en el próximo video.